Muchísimas gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy, 23 de noviembre del 2022, estamos desarrollando las entrevistas para poder elegir a distintas vocalías para el proceso electoral de la gubernatura 2023. Su servidora Daniela Durán, en compañía de la maestra Fátima Pichardo y del maestro Juan Carlos Vaca del Montes, quienes están integrados en este instituto electoral en el centro de formación, así como la unidad de informática, titulares cada uno de ellos. Muchísimas gracias nuevamente y si me permitieran, iniciaría las preguntas el día de hoy, que me gustaría que las contestaran en el orden siguiente, porque es el orden que los tengo aquí en la pantalla. Primero Francisco Alberto, posteriormente Cruz Alejandro y finalmente Juan. Y mucho gusto a los tres. Mi pregunta es la siguiente. Platíquenme, por favor, brevemente, y si me permiten hablarles de tú, ¿cómo han logrado en alguna situación laboral o una actividad de coordinación ser neutral cuando ven que los intereses de ese grupo no lo son, que quieren hacer algo indebido, algo ilegal, y ustedes mantenerse pues neutrales, bajo principios y apegados a la norma? Muchas gracias. Francisco Alberto, te escuchamos. Ok, buenas tardes. En lo personal, lo que yo he implementado es escuchar ambas partes. Creo que es el principio de cuentas, escuchar las inquietudes, las posibilidades que cada uno tiene para aspirar a obtener el resultado que pretende. Y pues una vez que hago eso, pues no tengo otra más que ceñirme a la legalidad, ya sea un reglamento, ya sea a un algún Perdón, me da código. muchísima pena interrumpir. Un caso en específico que nos pudieran hacer favor de compartir. Un caso así, esto ocurrió, esto advertí y así se solucionó. Quiero un ejemplo, ok. En el área donde estuve trabajando, pues resulta que estaba encargado de resolver precisamente este tipo de conflictos de intereses, y pues un elemento de la policía pretendía aplicar un correctivo disciplinario a un subordinado, bajo el argumento de que el subordinado pues no había dado cumplimiento a una indicación directa. Y por su parte, pues obviamente el subordinado refería sí haber dado cumplimiento a la indicación de su parte de su superior, y pues obviamente al escuchar ambas partes, pues tuve que pedirles los documentos o los reportes que pasaron ellos a efecto de poder precisamente acreditar que habían hecho cada uno de su parte, pues lo concerniente. Y pues obviamente, hecho eso, analizo los documentos, voy a la normatividad para pues obviamente determinar si efectivamente era aplicable o no el correctivo disciplinario por el argumento del superior, y por parte del otro elemento, pues obviamente también para saber si había presentado dentro del término pues el documento con el cual justificaba haber realizado la acción que le había encomendado su superior. De esa manera fue que yo pude discernir o pude solucionar ese conflicto para poder mediar y obviamente no transgredir el derecho de uno ni de la otra persona. No sé si con eso queda contestar. Perfectísima, me quedó muy claro. Muchísimas gracias. Cruz Alejandro, muy buena tarde. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Ok, bueno, en este caso, pues yo también trabajé en un área del gobierno municipal, y bueno, también hemos atendido algunas cuestiones. Yo era como el intermediario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de México, y atendía obviamente a la ciudadanía, ¿no? Entonces, cuando existía una queja, pues habría que seguir un procedimiento especificado por la comisión, y bueno, habría que ser muy objetivo en ese sentido, porque había que acreditar hechos y, bueno, también tener la paciencia para poder escuchar a las personas y ver los hechos, qué tanto podrían acreditarse tanto en los hechos que ellos manifestaron, porque a veces no se puede básicamente acreditar un dicho si no hay un documento o algún testimonio. Entonces, sí habría que ser un poco especial en ese sentido y ser imparcial tanto con el ciudadano como con la comisión para poder llevar el procedimiento pues lo más preciso posible. Perdón, pero ¿nos podrías hacer favor de compartir un caso en específico al cual te hayas enfrentado? En una secundaria hubo unas adolescentes que se acercaron
para presentar una queja por abuso sexual. Entonces, en este caso, pues tuvimos que activar el procedimiento y tuvimos que trabajar en coordinación con el DIF municipal, con la presidencia municipal, con la Comisión de Derechos Humanos y con varios organismos para poder pues llevar a buen puerto ese caso. Muchísimas gracias también por tu respuesta y por favor, Juan, muy buena tarde. El micrófono, por favor. Listo. Mi experiencia como abogado y como profesionista me ha permitido estar en algunos casos particulares y en específico, con motivo de la realización de algunas inspecciones. Un caso en particular, de lo que me solicita es que acudí a realizar una inspección en una calle. Sin embargo, el denunciante que había interpuesto el escrito ante nosotros, ante la Contraloría, se quejaba porque los materiales no se habían llevado de manera suficiente y correcta. Sin embargo, se encontraban también personal del ayuntamiento. Luego de que realizamos la inspección, bueno, de que realicé la inspección, el denunciante quiso tener participación en el acta de inspección. Sin embargo, le comenté que en términos del artículo 80 y 81, en términos de los artículos 80 y 81 del Código de Procedimientos Administrativos, no era factible el que realizara manifestaciones en el acta, sin embargo, podía señalar cuáles eran las partes de la calle, por así decirlo, que refería a él que necesitaba hacer señalamientos. Entonces, con esa situación, pues quedó claro que la inspección solamente la conduce el servidor público y que las partes pueden incluso señalar cuáles son las condiciones o las circunstancias que desean que ante los sentidos del servidor público se pueda percibir y por supuesto anotarse o que consten en el acta. Es así que pues tanto el denunciante como los servidores públicos del ayuntamiento pues no tuvieron más problemas ni con un servidor ni entre ellos. Pues muchísimas gracias a los tres por sus respuestas. Maestra Fátima Pichardo, si fuera tan amable usted. Gracias, consejera. Buenas tardes. Voy a formular una misma pregunta para los tres, si me permiten. Sería en el siguiente orden. Primero sería Juan, en segundo lugar, Cruz Alejandro y en tercer lugar, Francisco Alberto. La pregunta es la siguiente. Describa la forma en que se autoevalúa en relación a las consecuencias de sus resultados obtenidos. Satisfactorio, relevantes, por supuesto, conciliatorias y con el ánimo siempre de sacar adelante el trabajo que se encomienda de una mejor manera. Gracias. Adelante, Cruz Alejandro. Bueno, pues yo me consideraría pues apegado a las normas, a derecho, actuar dentro del límite que me establecería mi cargo como servidor público o como miembro de la ciudadanía para apoyar y pues respetuoso de las autoridades y más que nada pues el ámbito de conciliar con las partes, ¿no? Porque a veces es un poco complicado y se tiene que conciliar para evitar a lo mejor algún otro situación, ¿no? Pero muchas veces el platicar con las personas y tratar de conciliar es fundamental para poder determinar si continuar con un procedimiento o si se puede arreglar lo antes posible. Gracias. Adelante, Francisco Alberto. Ok. El planteamiento de la pregunta es ¿cómo considero o cómo evalúo mi resultado laboral? ¿Es correcto? Ok. Mi resultado laboral yo lo considero satisfactorio
bueno, porque precisamente de los resultados que arrojó el trabajo que desempeñé por este tiempo, pues he de decir que no ha tenido ninguna consecuencia legal negativa la opinión de las personas que han acudido, inclusive a solicitar alguna asesoría legal, aun y cuando esa parte de mi área no la contempla, pues ha quedado satisfecha. Yo siempre he sido de la idea de que un servidor público o una persona que tiene trabajo relacionado con los demás ciudadanos debe de darse siempre el tiempo y asumir, pues obviamente de lleno, el papel de servidor público. Un servidor público para mí es una persona que está dispuesta, que está a la disposición de las personas para apoyarlos siempre y cuando, obviamente, esté dentro de su alcance. Y cuando no esté así, por lo menos darles la orientación de a dónde podrá acercarse para que pueda ser resuelto ese conflicto que presentan. Esa era parte de mi labor. Y dentro de la institución, pues obviamente, le repito, jamás tuve una consecuencia negativa por quejas de pues algún maltrato hacia el mismo personal o algún conflicto de intereses interno o algún otro tipo de conflicto, porque lo he de decir, el 80% del personal que tuve a mi cargo eran mujeres y pues obviamente es muy satisfactorio trabajar con ellas, enriquece mucho y esa parte fue la que me ayudó a complementar y poder calificarme o autoevaluarme como con un buen desempeño. Sería cuánto, licenciado. Gracias. Gracias, consejera. Al contrario, muchísimas gracias, Fátima. Y tiene el uso de la palabra el maestro Juan Carlos Vaca. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la entrevista. Igual que las que me antecedieron, formularé una misma pregunta para ustedes y les pido que lo contesten en el siguiente orden. Sería Francisco Alberto, Juan y por último Cruz Alejandro. La pregunta sería la siguiente. Describa una situación donde las ideas presentadas por su equipo no hayan sido consideradas por las autoridades y cómo se lo explicó posteriormente a su equipo. Esa sería la pregunta. Ok. Un ejemplo de ello es cuando nosotros en el equipo de trabajo solicitamos se nos dotara de un mayor equipo más sofisticado para llevar a cabo nuestras actividades, pues de una forma más rápida. Nosotros trabajábamos con términos, los equipos de cómputo de vez en cuando llegaban a fallar precisamente porque son equipos ya rezagados y pues sí nos hacía falta porque en ocasiones trabajábamos en una sola máquina 3 o 2 abogados y pues obviamente eso impide que el trabajo se pueda agilizar. Cuando se hizo esa petición, pues realmente por falta de recursos económicos no nos atendieron y bueno, pues al mandarme a hablar, me dan la indicación de que no había sido probado. Al subir con el equipo, bueno, pues obviamente les comento que no había sido posible atender la situación, sin embargo, pues teníamos que sacar adelante el trabajo, que eso no puede ser un impedimento y que si era necesario, bueno, pues en el caso en particular, pues llevé mi equipo de cómputo y les dije, está a su disposición. La situación aquí se trata de resolver, no de conflictuarnos ni de empezar a echar culpas, sobre todo porque siempre he considerado que no le podemos decir a un ciudadano, a un propio servidor público que representábamos, ¿qué crees? No pude sacar tu trabajo porque pues no tengo el equipo, eso no es una justificación válida. En ese sentido, se habló con el equipo y organizamos los tiempos. Priorizamos lo que iba de término y lo que podía llevar un poquito más de tiempo, podía aguantarnos un poquito más de días, tocaba un segundo turno y se reestructuró a manera de que el hecho de que trabajáramos 2 o 3 en un mismo equipo no impidiera que el trabajo saliera adelante.
de esa forma es como se solucionó, pues yo digo que a largo plazo, porque sí tardó demasiado en dotarnos equipo de cómputo. ¿Sería cuánto? Gracias, gracias, Francisco. Seguiría entonces Juan, por favor. Uno de los temas más importantes en este tipo de, bueno, en este tipo de asuntos, valga la redundancia, antes de realizar alguna situación, prefiero consultarlo con mi superior. Cuando sea de término en este caso legal, regularmente se presenta el escrito, se presenta el informe y posteriormente, cuando sea necesario y que no ha sido posible platicar previamente con el superior, se tendrán que realizar los informes necesarios. Claro, todo con el soporte documental que se tenga en el momento y que se haya acompañado al informe o a los informes. En este caso, prefiero siempre consultar a mi superior todos los actos relevantes porque finalmente las atribuciones están contempladas en la legislación. Gracias. Y por último, si nos haces favor, Cruz Alejandro. Sí, bueno, en este sentido yo creo que coincidía con mi compañero Francisco. Creo que en la mayoría de las instituciones el presupuesto es muy limitado y bueno, pues habría que trabajar sobre la eficiencia y la eficacia, ¿no? Para lograr los resultados con iguales o menores recursos. En este sentido, pues yo creo que la coordinación en las áreas es fundamental para poder obtener esos resultados y obviamente que si se cuenta con un poquito mayor de presupuesto se pueden mejorar esos resultados, pero pues prácticamente la mayoría de las instituciones se batalla en este sentido y pues como él bien lo comentó, establecer un plan o un sistema que nos permita cumplir con los objetivos, básicamente sería eso. Disculpa, Cruz, ¿tienes algún ejemplo o alguna vivencia? Pues sí, bueno, me desempeñé un tiempo como abogado dictaminador en el SAT y pues básicamente los lugares ahí son pues muy escasos, ¿no? En el área jurídica y la carga de trabajo pues es bastante, ¿no? Los términos también son pues fatales y teníamos que lidiar con esa situación y pues a trabajar muy tarde y ayudar a los compañeros y hay términos que son de un día para otro, entonces fundamentalmente la eficacia y la eficiencia sería fundamental en estos casos. Muchas gracias. De nada. Pues muchísimas gracias, maestro Juan Carlos Vaca. Muchísimas gracias, Francisco Alberto, Cruz Alejandro, Juan. Fue un placer conocerles, aprender muchísimo de ustedes, decirles que las puertas del Instituto Electoral del Estado de México siempre estarán abiertas. Por favor, muy pronto les haremos llegar los resultados por los medios que ustedes ya conocen. Y nuevamente, mil gracias por haber atendido el llamado a la convocatoria. Que tengan una excelente tarde y éxito. Que estén muy bien. Provecho. Muchas gracias. Muchas gracias.